Buenos días, señor director, colegas, estimados alumnos, padres de familia. Hoy día vamos a recordar a uno de los personajes más importantes en el proceso de independencia del Perú. Como bien recordamos, fue una época muy difícil después del descubrimiento de América, hecho importantísimo en el mundo. Fue una época difícil para el Perú porque los europeos vinieron con intenciones no tan buenas. Vivimos más de 300 años bajo la esclavitud de otros países, bajo la esclavitud de otros personajes que no buscaron nada bueno en este continente. Uno de esos personajes que influyó bastante en la independencia del Perú fue este personaje ilustre, Faustino Sánchez Carrión. Él integró la primera generación de liberales peruanos, a la que pertenecieron también Hipólito Unanue, Mariano José de Arce, José Toribio Rodríguez de Mendoza y Francisco Javier Mariátegui. Y es reconocido como el tribuno de la República Peruana, que es el nombre que le da Raúl Porras Barrenechea, por su defensa del sistema republicano frente al proyecto de monarquía constitucional del general José de San Martín y su ministro Monteagudo. José Faustino Sánchez Carrión fue exiliado de Lima por mandato del virrey Pezuela y terminó refugiado en Sayán, desde donde escribía sus cartas con el seudónimo El Solitario de Sayán. Es por eso que también se le conoce por ese apodo. En estas cartas, él defiende abiertamente el sistema de gobierno republicano, porque este sistema estaba basado en la igualdad y en la libertad, que eran los componentes fundamentales de una sociedad de ciudadanos, mientras que la monarquía estaba basada en la desigualdad, el despotismo, y correspondía a una sociedad de vasallos. La guerra contra las fuerzas realistas y la difícil crisis económica del antiguo virreinato conspiraron contra los ideales de esta primera generación de republicanos, que no tuvieron la fuerza para establecer un sistema democrático sólido y eficiente, y que frente a la inminencia del peligro para la República, invitaron al libertador Simón Bolívar al Perú para combatir a los realistas. José Faustino Sánchez Carrión también es importante recordar que fue el principal redactor de la primera constitución política del Perú en 1823. Gracias. Muy bien, gracias, profesora Soledad, y sobre todo pues aquel personaje que se le conoce como el seudónimo de El Solitario de Sayán fue uno de los primeros constituyentes de nuestra patria. Y asimismo, nuestra patria no solamente está hecho por aquellos personajes que ofrendaron su vida a través de las armas y las ideas, sino también de los conocimientos, de aquellas grandes culturas que descubrieron. Y hoy día rendimos homenaje a su muerte. Y vamos a recibir con fuertes aplausos a la profesora Laura, quien nos va a hablar sobre este tema. Buenos días, señor director, apreciados colegas, padres de familia, alumnos en general. En esta oportunidad me ha tocado destacar a un célebre historiador, Julio César Tello, para la cual pido más de la acostumbrada atención, porque es un ejemplo para cada uno de los jóvenes como para también nosotros los profesores. De él tendríamos que hablar muchas cosas, realmente. Tiempo es lo que nos faltaría, pero hemos reducido en los términos más importantes y entendibles para ustedes. Él nació el 11 de abril de 1880 en Huarochirí, Lima, Perú. Falleció el 3 de junio de 1947 a los 67 años de cáncer a pulmones. Julio César Tello realmente fue destacado médico y antropólogo peruano. Es considerado el padre de la arqueología peruana, algo que todos y cada uno de nosotros como peruanos debemos destacar, ya que por él se descubrió las culturas Chavín y Paracas e impulsó y creó el Museo de Arqueología Peruana. Él
pero destacó de él fue que realmente desde muy pequeño, escuchen, desde muy pequeño, tuvo inclinación para los estudios. Por eso que sus profesores le aseguraron un gran éxito. Tal es así que lo apoderaron Chacó, lo que significa valiente. Sus estudios primarios los hizo en una provincia de Huarochirí y luego se trasladó a Lima para cursar la secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Después ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue condiscípulo de un hijo de un ilustre tradicionalista, Ricardo Palma. Con él hicieron una gran amistad, por lo cual nuestro historiador lo pudo apoyar. Tuvo conocimientos de la cultura, destacó todo lo que pudo encontrar en sus excavaciones, calcó, dibujó, escribió y anotó todo lo importante a nuestra cultura peruana. También hizo algo, había mucha distinción entre el peruano verdadero y un indígena. ¿El indígena acaso no es un peruano? Por supuesto que sí, porque es desde ahí donde sale nuestra cultura. Nuestro Perú es rico, rico en muchas culturas. Tenemos guacos retratos, tenemos telas, tenemos dibujo y una serie de arqueología peruana. ¿En qué destacó como alumno? En inculcarse a la cultura. Quiso estudiar, profundizar sus conocimientos, algo que como ejemplo debe servirle a ustedes, a cada uno de estos alumnos de esta institución. Pero también los profesores. Los profesores, cuando nos damos cuenta que un alumno destaca por su conocimiento e inteligencia, no debemos pasarlo por alto sencillamente dándole buenas calificaciones, sino incentivándolo a lo que vemos que este alumno destaca. Tello es considerado el padre de la arqueología peruana. Puso a estudiar con rigurosidad, convenciendo que era la única manera de comprender al Perú actual. Antes de morir, el doctor Tello dejó su inmenso archivo personal a la Universidad de San Marcos, mencionando en sus testamentos a dos de sus discípulos, Rebeca Carrió y Toribio Mejía, a quienes se les consideraba los más idóneos para continuar su trabajo. Esto lo hizo mediante una cápsula que podían presenciarlo solamente a ser abierto estos archivos delante de la presencia de su familia. ¿Cuánto le debemos a este historiador, a este antropólogo que no dejó la cultura a un lado, sino que contribuyó para el enriquecimiento de nuestro Perú? Muchas gracias.